Bien, jóvenes, ayer hicimos el algoritmo de una estructura repetitiva, un ciclo, que empezamos a ver, que es el mientras. Ya habíamos hecho un ejercicio muy parecido y lo resolvimos con el para, pero porque sabíamos cuántos números iban a ser, nos iban a dar la n. En este caso era la diferencia, que no sabíamos cuántos números y entonces no lo podíamos resolver con un ciclo para, y para ello utilizamos un ciclo condicional. Este es condición al inicio. Primero pregunta y si es verdadero lo hace, vuelve a preguntar, si es verdadero lo vuelve a hacer, y ahí es donde se forma el ciclo. Se sale cuando es falso. Si de entrada es falso, no es precisamente un error. Puede ser que como lo primero que hace es preguntar la condición, puede ser que desde la primera ocasión sea falsa. Y en ese caso, no entraría al ciclo ni una sola vez. Salud. Dijimos que ese puede ser un error, pero no siempre. Lo que siempre es un error es que se cicle. Es que no pongamos una condición que en algún momento sea falsa para que se pueda salir del ciclo. Si siempre es verdadera, ahí va a estar toda la vida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resolverlo ahora en PCIN y en Java consola, primero. Primero en PCIN. Aquí está el PCIN. Voy a tomar el algoritmo que hicimos ayer, viene siendo este, y lo vamos a traducir a pseudocódigo. Bueno, entonces este se va a llamar suma mientras. Suma mientras. Y pues vamos a declarar las variables, que sería definir número suma. Número reservado. Vamos a ponerle num. Num, suma y promedio como real. Aunque hemos hecho ejemplos con puros enteros, pero pueden ser reales también los números. Luego vamos a definir la n como entero. Tuvimos que implementar un contador, o sea, un ciclo mientras no siempre va a llevar un contador. O sea, si no es necesario, pues no lo lleva. En este caso sí lo aplicamos porque necesitamos saber cuántos números sumamos para poder luego promediar. Por eso tuvimos que implementar un contador. Y eso fue con la n. Bueno, entonces vamos a darle valor inicial al contador y al acumulador. Entonces sería suma, lo vamos a empezar en 0 y también la n. Ambos empiezan en 0. Luego, recordemos, tuvimos que pedir un valor al principio antes de que entrara el ciclo para que pudiera evaluar la condición. Pero también lo tuvimos que pedir dentro del ciclo, primero pues porque hay que pedir varios números, y en segundo lugar porque para poder dar la posibilidad de que me dieran un número con el cual me pudiera salir del ciclo, que es un 0 o un negativo. Bueno, vamos a pedir el primer número. Dice, sería un escribir, primer valor, 0 para terminar. Y luego ya la entrada del número. Aquí lo estamos manejando con la variable num. Y aquí es donde se establece el ciclo. ¿Sí? El ciclo, en el ciclo mientras, normalmente lo más interesante o donde podemos batallar un poquito más es en la condición. También es importante, pues, qué es lo que vamos a repetir. En este caso vamos a repetir 4 instrucciones. Pero a veces donde nos atoramos más es en qué condición poner, cuál sería la adecuada para que lo haga cuando sea necesario y deje de hacerlo cuando ya no. Ok, entonces vamos a poner aquí la estructura mientras. Aquí ya casi las vimos todas. Ya está el para, ahora vamos a ver el mientras. Está el mientras. Acá pues se llama while, ¿no? También mientras en español. Bien, la expresión lógica ya la tenemos, es mientras el número, o num en este caso, sea mayor que 0. Vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer?
esta suma, ¿por qué aparece primero la suma antes que pedir el número? Lo que pasa es que el primer número se pidió antes del ciclo y como fue positivo, entonces sí lo sumamos. Dentro del ciclo volvemos a pedir el número y hasta que sabemos que es positivo lo sumamos. Si es negativo, pues ya se sale del ciclo. O si es cero. Bueno, entonces aquí vamos a acumular suma. Sería suma, la suma nueva es la anterior más el número. Y la n también nos sirve para contar. N va a ser la n anterior más 1. Luego, vamos a pedir el valor. Le pusimos ahí un consecutivo para que el usuario sepa en dónde va, o sea, en qué secuencia va. Entonces le pondremos aquí escribir, valor, un espacio, y luego n más 1. Ya vimos que iba desfasado 1. Y luego otro mensajito, aquí 0, 0 para terminar. Ahí, así es. Y pedimos el número. Cuando termina de ejecutar la última instrucción del ciclo, se regresa al principio. Ahí es donde da la vuelta y forma el ciclo. ¿Sí? O sea, aquí leemos el número y luego, como es la última instrucción, se empieza otra vez el ciclo. Y aquí pregunta si es mayor que 0, lo suma, lo cuenta y pregunta otro. Si es mayor que 0, lo suma, lo cuenta y pregunta otro. Mientras sea positivo, es lo que va a hacer, es la repetición que va a hacer. Bueno, cuando sale del ciclo, aquí validamos que la n no haya quedado en 0, que es el caso en que desde el primer valor me dieron un 0 o un negativo, no va a entrar al ciclo y tanto suma como n se quedarían en 0. Pero como la división entre 0 me causa problema, pues eso la estamos validando. Entonces aquí, ya cuando salimos del ciclo, va a ser con una condición. Aquí le pondríamos, si n es igual a 0, entonces promedio es igual a... Ahí no cuando la n vale 0, no calculamos para que no nos cause el error, pero le ponemos un valor adecuado, ¿verdad? A promedio. Y en caso contrario, quiere decir que si la n no fue 0, pues por lo menos vale 1 o más. Entonces sería promedio es la suma entre la n. Luego, pues ya nada más nos resta mostrar la salida del resultado. Entonces aquí le diríamos un escribir suma es igual y suma, ¿verdad? Y también el promedio. No lo he guardado, lo voy a guardar. Suma mientras. Creo que ya está todo. Lo podemos probar con cualquier secuencia de números. Yo lo voy a hacer con nuestro ejemplo. Aquí está nuestro ejemplo. A ver, aquí la suma y el promedio, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues lo ejecutamos. Si le pongo un 0, no debe sumar nada ni el promedio debe ser 0, pero no me marca error, ¿verdad? Luego, ahora sí, primer valor, el 15. Y luego el segundo valor, el 6, y así me voy a ir, el 12, el 8, el 4, y me pide el sexto valor, le digo 9. Y me pide un séptimo valor. Pero, pues ya como ahí agoté mis números que quiero sumar, es cuando le pongo la condición. Bueno, ya con el dato que le doy, la condición va a ser falsa. Les decía que puede ser un negativo, pero
pues con el 0 es suficiente. Y entonces ya me dice que la suma es 54 y el promedio es igual a 9. ¿Sí? Así es como se trabajaría. Es importante recordar que el ciclo mientras primero pregunta y si es verdadero lo hace. Y si es falso, o no entra, o si ya dio vueltas, pues se sale. Pero primero es la condición, por eso es condición al inicio. Bueno, ¿cómo quedaría este en diagrama de NS? En diagrama de flujo, ahí quedaría como diagrama NS. Ven cómo queda siempre un rectángulo. Aquí está el ciclo mientras. Es como un caminito, ¿va? Pero la condición está al principio y estas son las 4 instrucciones que se repiten. Aquí está la condición. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo en Java. Si no tienen una pregunta de esto, vamos a hacerlo en Java. Y para Java, pues ahora voy a tomar como referencia este algoritmo. Me regreso un poquito a las notas para ver cómo es la sintaxis de la estructura repetitiva con el mientras. Bueno, entonces, esta es la estructura, la sintaxis de la estructura. Vean cómo queda. Dice, es muy cortita. Va a crecer en función de la cantidad de instrucciones que repita. Pero en realidad la estructura es muy cortita. Se escribe la palabra reservada while, entre paréntesis una condición. O sea, eso es parecido al if. Y después se abre un bloque para poner las instrucciones que se van a repetir. Pero igual que en el if, igual que en el for, si es una sola instrucción, se pueden omitir las llaves. ¿En cuál no se pueden omitir las llaves de lo que hemos visto hasta ahorita? En el switch. En el switch no se pueden omitir las llaves. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a codificar nuestro algoritmo. Ahí está nuestro algoritmo y vamos a abrir nuestro NetBeans. Creamos un proyecto 1106 suma mientras. Bien, voy a declarar de una vez el escáner ya que lo vamos a usar. Ya no sabemos como una receta, ¿no? Entonces, y hay que agregar la librería. Empezamos definiendo pues nuestras variables de tipo doble. Sí sería el num, luego la suma y después el promedio. ¿Sí? Y como entero, pues la n. Bueno, ya había comentado que el contador no es necesario implementar un contador con el ciclo mientras. En este caso lo hicimos porque necesitábamos un contador. Pero el que sí siempre lleva contador, pues es el ciclo para. Bueno, ya está. Ahora dice ahí que inicialicemos nuestro contador y acumulador. Entonces la suma la empezamos en 0 y la n también. Después pedimos el primer valor. Una salida. Yo siempre le pongo print cuando pido el dato. En el mensaje pongo print para que el dato me lo pida en un ladito. Entonces print sería primer valor 0 para terminar. Y bueno, yo siempre le pongo 2 puntos y un espacio. Y ahí está. Y ahora pedimos el dato. El número es igual a, es un doble. Sería next doble. Ahí estamos pidiendo el número fuera del ciclo. Lo tuvimos que hacer porque la condición precisamente evaluaba la variable num o número. Bien, entonces, dejen ponerlo. Aquí me marca error porque puse número acá y acá num. Pero bueno, el algoritmo original aquí era número. Lo voy a dejar ahí número. Ahora ya empieza el ciclo mientras.
El ciclo mientras dice, vemos que son 4 instrucciones las que va a tener el ciclo, por lo tanto sí requiere paréntesis, perdón, llaves. Entonces ponemos la palabra reservada while, mientras, y luego la condición, dice, mientras número sea mayor que 0. Aquí sí voy a poner la palabra completa, número, si es mayor que, mientras número sea mayor que 0, vas a repetir eso. ¿Qué va a repetir? Pues sumar, ¿verdad? Suma es igual a suma más número. Bueno, pero ya vimos que esto lo podemos simplificar. Eso está bien, pero lo podemos simplificar. Le podemos poner suma más igual número. Lo voy a dejar comentado para que recordar que es lo mismo. Si lo dejara así en el comentario, pues lo va a sumar 2 veces. Entonces lo dejo así. Es lo mismo poner suma es igual a suma más número que poner suma más. Este es un operador. ¿Sí? Y luego si viene n es igual a n más 1. Bueno, lo podemos poner tal cual, así. N es igual a n más 1. Pero esto pues también lo podemos simplificar. Le podríamos poner n más igual 1. Es lo mismo. Y todavía más cortito. Esto nada más aplica cuando sea 1. El que voy a poner. Más cortito todavía, n más más. Cualquiera de las 3 formas hace lo mismo. Si lo dejo así, lo haría 3 veces. Esto lo voy a comentar. N más más es lo mismo que n más igual 1 o lo mismo que n es igual a n más 1. Pues siempre preferimos esto porque es más cortito. Bueno, entonces ahora dice escribir valor n más 1. Esto es para llevar la secuencia. Entonces voy a poner una salida. Y aquí diría valor, un espacio, más n más 1. Aquí el separador o el concatenador más bien de las cadenas es la coma. En PCI, en Flowborim es el ampersand y aquí en Java es el más. Entonces, más 1 y luego más otro letrerito que diga ahí 0 para terminar. Y aquí yo aprovecho para poner 2 puntos y un espacio. Así quedaría. Y bueno, eso es para que salga el letrero que diga valor 2, valor 3, valor. Pero hay que pedir el dato. Entonces aquí lo que seguiría es la entrada del dato. Número es igual a teclado, es un doble. ¿Sí? Es doble. Entonces, según el algoritmo, lo que sigue es que cuando se salga del ciclo, vamos ahora con una condición, ¿verdad? Vamos a poner una condición. Una condición, ya esto es fuera del ciclo. Dentro del ciclo puede ir cualquier otra estructura, ¿eh? Bueno, ustedes ya se dieron cuenta en el proyecto, pues que pueden poner un if adentro de otro y adentro de otro, y pueden poner un switch adentro de un if, o un if adentro de un switch, como sea. Cualquier combinación es válida. Ahí la cuestión es que si esa combinación no sirve para resolver un problema. Bueno, entonces aquí el if pues va fuera del while, va cuando ya termina, aquí habría un if y diría si n es igual a 0, esa sería la pregunta. Y si eso es verdadero, en este caso, tanto la parte verdadera como la parte falsa solo tienen una instrucción. Por lo tanto, pues no es necesario ponerle llaves. Entonces aquí le digo, si n es igual a 0, entonces el promedio es igual a 0. En caso contrario, quiere decir que el promedio pues es la suma entre n. Promedio es igual a la suma entre la n. Y entonces aquí, pues ya le damos salida a los resultados. Una salida. Aquí si uso prinln, la suma es igual. Luego el promedio.
Bueno, ahí ya terminamos la codificación. A ver, entonces, pues voy a regresarme al ejemplo. Puede ser con cualquier serie que ustedes quieran probar, pero yo lo estoy haciendo con el ejemplo. A ver, aquí está el ejemplo. Lo voy a poner por aquí. Y este es el ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar. Dice, primer valor, 0 para terminar. Si yo le doy un 0 aquí, estamos fuera del ciclo. Si le doy un 0, pues va a ser 0 es mayor que 0, eso va a ser falso y no va a entrar al ciclo. Se lo va a brincar totalmente. Y precisamente es por eso la validación, porque la n se quedó en 0 y si divide, pues entonces marcaría error, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí un 0. Y bueno, ya vimos que sí se brincó el ciclo, no entró al ciclo. Ahora vamos a darle esta secuencia de números. Primer valor, el 15. Estoy tomando esta secuencia, ¿eh? El 15 y luego, pero bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué debería decir en lugar de valor 11? ¿Valor qué? El valor 1 ya lo pedimos. Valor 2, ¿va? Así como en el algoritmo. El primer valor lo pedimos y a partir del segundo decía valor 2, valor 3, valor... Bueno, vamos a terminar. Aquí tenemos un pequeño error. Dice 11, en lugar de 2 dice 11. Como pues 1 más 1 son 2, ¿va? Bueno, entonces vamos a dar ahora el 6. Y pues ahí también debería decir valor 3 y dice valor 2, 1. Y luego, ahora vamos el que sigue es el 12. Y después el 8. La numeración va mal. Entonces el 4. Después el 9. Y ahí es donde terminaríamos. Debería decir valor 7 porque ya capturamos 6. Me está pidiendo el valor 7, pero dice 6, 1. Entonces aquí le voy a poner un 0. Le voy a poner un 0 y me dice que la suma es 54 y el promedio es igual a 9, lo cual está bien. Entonces, sí está haciendo bien los cálculos, pero el contador es el que va mal. ¿Cómo es posible que tanto en Flowgorim como en PCIN funcionó eso y acá no funciona? A ver, vamos a checar cómo está. ¿Cómo lo pusimos en Flowgorim? Sí, n más 1, ¿va? ¿Y cómo lo pusimos en PCIN? Pues también n más 1, pues igual que acá. Que dice, no, pues es que le puse un espacio de más. No, pues es que ni siquiera los espacios yo los pongo aquí, estos espacios para que no se vean tan pegadas las expresiones. No los necesita. Hay editores como los de C#, bueno, los de Visual Studio, que tú pones una expresión y solo le pone los espacios. Ya el editor, porque es más claro con espacios que sin ellos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Fíjense, vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, aquí. ¿Qué tipo de dato es? Pregunto. ¿Qué tipo de dato es este letrero? ¿O cualquier letrero? Sí. Es una cadena, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato es suma? ¿De qué tipo? Sí es una variable, pero ¿de qué tipo? Doble, ¿verdad? Bueno, y aquí sí funciona correctamente. La suma me dio 54, pero pues yo estoy ahí combinando una cadena con un doble. Entonces, bueno, pero eso inclusive ya lo vimos que para convertir cualquier tipo de dato a cadena le concatenamos una cadena nula. Eso lo hemos hecho mucho en el visual. Entonces, ya siempre que ve un más Java, primero checa los operandos. Los operandos son los que va a sumar. Si son numéricos, pues hace la suma numérica. Pero si uno de ellos es cadena, entonces ya lo hace diferente. Si uno es cadena, el otro lo convierte a cadena o lo representa en cadena y luego lo pega a la otra. Por eso aquí pues nos sirve de maravilla porque queremos que nos ponga la palabra suma y luego que de esta no me ponga el nombre de la variable, que me ponga el contenido. Entonces, el contenido de suma lo convierte a cadena y se lo pega al letrero suma. Y por eso nos sale suma es igual a 54. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Está pegando la cadena con lo que vale la n. Entonces, porque aquí hay tres sumas, tres operadores más. ¿Cuál se hace primero?
Tienen la misma prioridad. ¿Pero cuál se hace primero, pues? Cuando tienen la misma prioridad. ¿Cómo se ejecuta? Ahí, por TikTok, ahí en internet, salen muchos como ahí, problemas o, ¿cómo les llaman? Donde vienen expresiones y ¿qué número le va a dar? Y ni el mejor estudiante de Harvard lo resolvió. Sale algo así, ¿no? Ni Einstein lo hubiera resuelto. Y luego, pues ya te ponen una serie de resultados, pero pues, obviamente ahí nada más es cuestión de aplicar la prioridad de los operadores, ¿no? Y ya, nomás la aplicas y pues, ya sale el resultado. Bueno, pero aquí también es lo mismo. Nada más que estamos combinando cadenas con números. Entonces, son tres sumas. Tienen la misma prioridad. Y cuando tienen la misma prioridad, no me han dicho qué se hace primero. Cuando tienen la misma prioridad. Entonces, ya sabemos que primero van los paréntesis y luego las potencias y luego las multiplicaciones y divisiones, después las sumas y restas. Pero cuando son todos iguales, ¿qué se hace primero? De izquierda a derecha. ¿Sí? Se hace de izquierda a derecha. Y nosotros pretendemos que haga primero la suma y luego lo apegue. Pues no lo va a hacer así. Lo que hace, dice, ok, son tres sumas, lo voy a hacer de izquierda a derecha. Entonces, primero, la palabra valor le concatena el valor de n. Porque este más dice Java, ok, voy a hacer un más. ¿Son numéricos? No, entonces no lo sumo. No lo sumo numéricamente. Sino que esta es cadena, entonces voy a tomar esto como cadena y se lo voy a pegar aquí. Entonces, cuando llega la primera vez, la n vale 1. Por eso le pone valor 1 pone. Y ya eso es una nueva cadena que dice valor 1. Y entonces cuando ejecuta este más, pues hace lo mismo. Dice, ok, tengo una cadena que dice valor 1, esto lo convierto a cadena y luego lo pego. Entonces por eso al 1 le pega el 1 y dice valor 11. Y luego ya le pega todo este letrero, ¿no? Y conforme la n va avanzando, pues lo único que hace es, la n la pega a valor y luego el 1 se lo pega. Por eso aparecen puros unos acá. Bueno, ya lo quité. ¿Cómo resolvemos eso, pues? ¿Dónde? En n más 1, aquí ponemos que haga primero el paréntesis. Queremos que primero haga la suma numérica y luego ya empiece a pegar las cadenas. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora sí, 0 para terminar. Lo voy a hacer al revés. El 9. Y luego el 4. Ahora sí ya dice valor 2. Ya no me puso 1, 1, sino que primero lo sumó y luego lo pegó a las cadenas. Entonces sigue el 4. No. Sigue el 8. Luego el 12. El 6 y el 15. Y luego ya aquí un 0. Y ya me dará. Bueno, nada más para aquí para puntualizar que los operadores lo sigue aplicando, nomás a veces nos da un resultado que pues no esperamos o que se nos hace extraño y es porque no consideramos correctamente la prioridad de los operadores. Muy bien. Entonces, este fue nuestro primer ejercicio con el ciclo mientras, que es con condición al inicio. Bien. Este ejercicio ya lo terminamos. No sé si haya preguntas o dudas porque vamos a empezar otro. Lo voy a dejar por la paz. Y ahora vamos a hacer este otro. Dice, va a ser uno muy sencillo. Es como si de los primeros que hicimos para dividir dos números. A ver, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? ¿Sería qué? Los dos números. ¿Y la salida? Pues la división, ¿verdad? Nada más que bueno, vamos a darle nombres adecuados vamos a recordar primaria. No. Voy a poner aquí, no, pero en este color no. A ver, voy a poner aquí un
Y no sé, voy a escribir por aquí un número, el 257. ¿Sí? El 257 lo voy a dividir entre 23. ¿Me dicen cuánto da, por favor, aquí? 257 entre 23. 11.17. 39. Ahí lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, vamos a identificar cómo se llaman cada uno porque pues esto es lo que nos pide, ¿no? A ver, ustedes me dicen cómo se llama. ¿Cómo se llama este elemento? Este otro. Y este. ¿Me dicen los nombres? ¿Cómo se llaman en el contexto de la división? Ándale, lo de adentro de la casita, lo de afuera de la casita, ¿o cómo se llama? Dividendo. El de adentro, el de afuera, el de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Dividendo. ¿Cómo se llama, pues? Divisor. ¿Y cómo se llama? Ese se nos olvida más seguido. Inclusive hay otro elemento que aquí no lo vamos a considerar. El que sobra, ¿verdad? Ese, a lo mejor nos acordamos más. ¿Cómo se llama el que sobra? Ahorita no lo vamos a considerar porque es una división normal. Ya lo habíamos considerado en el div y en el mod. No, se llama residuo. Residuo. Y no me han dicho. Ahorita lo vamos a ignorar porque en teoría, si me dieran todos los decimales, sobraría 0. Pero a veces, pues, son decimales infinitos, ¿verdad? Así como la otra vez vi uno que le preguntaron a un señor, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Dígame, ¿qué nivel del 1 al 10? ¿Y saben qué contestó? Contestó pi. Pi. ¿Por qué pi? Dice, me duele poquito, pero infinito. ¿Sí? O sea, los decimales de pi son infinitos. A ver, ¿cómo se llama lo de arriba? No me han dicho. Ese sí lo vamos a necesitar. ¿Nadie se acuerda? Ay, ¿por qué no me dicen? Ah, es que díganme fuerte. Díganme fuerte, pues estoy sordo, hombre, por favor. Bueno, entonces, la entrada. Ahora sí, dígame cuáles son los datos de entrada. Ya pusimos en contexto nuestra operación división. El dividendo y el divisor, ¿verdad? ¿Y la salida? El cociente. ¿Qué tipos de datos son? Reales, ¿verdad? Sí, bueno, aquí por comodidad siempre yo pongo muchas veces enteros, pero bueno, ya el resultado del cociente sí me dio real, pero estos números pueden ser con decimales. Si estuviéramos hablando del div y el mod, ahí sí son puros enteros. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestro algoritmo. Va a ser, creo, algo sencillo, uno nuevo. Y le vamos a decir, primero declarar las variables, son 3. Dividendo, divisor y cociente. De tipo real. Y los que vamos a pedir, pues, son el dividendo y el divisor. Entonces pediríamos aquí una salida, dividendo. Y la variable, pues, es dividendo. Y ahora vamos a pedir el divisor. Divisor. Y luego la variable. Dividendo divisor. Y ahora pues vamos a proceder a la operación, que es simplemente pues hacer la división del dividendo entre el divisor. Sería una asignación. Diríamos que el cociente es igual al dividendo entre el divisor.
es el cociente. Y pues le damos salida al resultado. Le voy a dar salida de esta manera. Voy a poner el valor del dividendo y luego una diagonal, luego el valor del divisor, un igual y ya el cociente. Sería una salida de esta manera. Voy a poner el dividendo. Le concateno una diagonal. Y luego le concatenamos el divisor. Después el igual. Y por último el cociente. Para el resultado para este ejemplo diría 257 diagonal 23 igual a 11.1739. Les digo que parece como de los primeritos que hicimos, donde no había todavía selectivas, ni ciclos, ni nada. A ver, lo vamos a ejecutar. Y cuando éramos felices, bueno, entonces el dividendo sería 2.57 y el divisor 23. Aquí tengo un error en la salida, ¿no? Es que no sé por qué puse ese porcentaje. Bueno, es que no era porcentaje, ¿verdad? Era ampersand. Ahí me equivoqué en lugar de presionar el 6, presioné el 5. Creo que ahora sí está bien. Vamos a checar. 2.57 entre 23. Y ya me dice que el resultado es ese, ¿verdad? 11.250. Eso está muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Pero no hemos atendido todo lo que dice el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Validando que el divisor no sea cero. ¿Por qué nos muestra eso? Bueno, ya nos ha salido en varios ejercicios que cuando dividimos entre 0, si yo divido 2.57 entre 0, pues me va a lanzar un error, ¿verdad? Porque no se puede dividir entre 0. ¿Por qué no se puede? Pues porque es infinito. En matemáticas es válido, es infinito. Acá no podemos guardar un valor infinito, entonces no es, siempre hay que evitar una división entre 0. Antes, bueno, siempre los lenguajes hacen algo al respecto. A veces nos lanza un error, a veces no nos lanza error, a veces nada más nos pone un resultado ahí, nos dice infinito, pero no nos lanza un error. Pero en realidad, dividir entre 0 siempre es un error. Bueno, entonces por eso me está diciendo que lo valide. Ahora, validar podemos tomarlo en dos sentidos. Simplemente le decimos que el divisor no debe ser 0, si me da 0 y ya no hacer nada. O decirle que no debe ser 0 y volverle a pedir el valor, o sea, que me dé un valor que no sea 0. Bueno, entonces lo vamos a intentar con un if. Cuando me dé el divisor, aquí, cuando me dé el divisor, en esta parte, le voy a preguntar. En el dividendo no tengo problemas. El dividendo puede ser 0. El divisor es el que no debe ser 0. Entonces aquí le voy a preguntar si el divisor es igual a 0. Es una pregunta, no sabemos si va a ser falsa o verdadera. Si es falso, no hay problema, no voy a hacer nada. Pero si es verdadero, entonces debo tomar alguna acción. Y esa acción va a ser, le voy a avisar al usuario que no puede ser 0 y se lo voy a volver a preguntar. Entonces voy a poner aquí un mensaje, una salida, que va a decir algo como no debe ser 0. ¿Sí? Bueno, pero luego intente otra vez. Y le vuelvo a pedir el divisor. Entonces voy a tomar estas dos, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y ya estamos validando que el divisor no sea 0. Y si es 0, vamos a hacer algo, avisarle y volverle a preguntar. Entonces, bueno, lo ejecutamos y le decimos dividendo 257, divisor 23. Nada más para ver si sigue trabajando con datos que no sean 0. Sí, aquí pues lo que hace es que pregunta si el 257 es igual a 0, perdón, si el 23 es igual a 0, y como es falso, pues se va por este lado y no hace nada.
y se sale de la selectiva y hace la operación. Bueno, ahora vamos a ponerle un 0. Vamos a decirle 257 entre 0. Y dice, ya, como esto fue verdadero, aquí me fui a... Como esto fue verdadero, entonces se fue por este lado y me muestra el mensaje. No debe ser 0, intente otra vez. Y entonces ya, de buena onda, el usuario le pone 23 y ya me da 23 y ya se sale de la condición y hace la división. Aparentemente, pues ya está todo bien. Pero, como usuario ya se dieron cuenta de una cosa, ¿no? Cuando una aplicación, sobre todo si no es así, no es así tan importante o que nos cause un problema mayor, si una aplicación me dice no hagas esto, pues lo hago a ver qué pasa, ¿no? Así somos los de usuarios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿aquí qué puede suceder? Que yo le diga, a ver, 253, y luego le pongo un 0 y pasa a la primera validación. Y luego, ¿qué hago aquí? Le pongo otro 0, ¿no? ¿Y qué pasa con la validación? Pues no sirvió. Entonces decimos, bueno, pues lo que podríamos hacer, lo voy a ampliar podemos tal vez hacer esto. Si me vuelves a dar 0, pues te vuelvo a preguntar. O sea, vuelvo a preguntar, voy a copiar esta y la voy a pegar aquí. Y entonces, si el usuario me da un 0, pues yo pregunto y le vuelvo a decir, tal vez aquí ya le cambie el mensaje un poquito más, así más enojado, y luego ya se lo vuelvo a pedir, ¿no? Entonces ya ahí ya me estoy protegiendo 2 veces. Aquí le doy dividendo, le voy a dar cualquier número. Divisor 0. Como esto fue verdadero, lo vuelvo a preguntar. Y si le vuelvo a dar 0, pues aquí lo va a preguntar. Y entró a la condición y me lo vuelve a preguntar. Y ya le doy otro número y ya hace la división. Pero pues no estoy protegido totalmente con la validación. Porque el usuario me puede dar un número y luego 0, y luego 0, y luego otra vez 0. ¿Sí? Y pues, ¿cuándo voy a terminar aquí? Yo puedo, aquí le puedo volver a decir, bueno, pues te valido otra vez, y luego te valido otra vez, y pues te valido las veces. ¿Cuándo se cansará? ¿Quién se cansará primero? El programador, ¿verdad? El usuario. No, el usuario encantado, dice, pues a ver hasta dónde truena esto. Bueno, lo que sí nos podemos dar cuenta es que estamos haciendo una repetición. Nada más que hay que hacerle un poquito más organizada. Pero en realidad estamos preguntando si es 0 y si no, estamos, bueno, verifica. Si es 0, le volvemos a preguntar. Si es 0, le volvemos a preguntar. Aquí estamos protegidos 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces. Me puede dar 5 ceros y si el siguiente me da, pues entonces ya me marca el error. Bueno, entonces esto definitivamente lo podemos resolver con un ciclo. Un ciclo y a ver ahora sí quién se cansa primero. Un ciclo en donde yo le pido al usuario el número del divisor. Estoy exagerando, no creo que alguien que quiera hacer una división quiera poner tantos ceros, ¿verdad? Pero para entender la estructura que vamos a aplicar ahorita, le vamos a preguntar al usuario el divisor mientras sea 0 el divisor. ¿Sí? Ahora, es un poquito diferente la situación con el anterior. En el anterior, en el mientras, como la condición va al principio, pues decíamos, si de entrada es falsa la condición, se va a salir, nunca va a entrar al ciclo. Y eso, en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, no era un error, era simplemente que se canceló la suma. Pero hay situaciones en donde se va a ejecutar por lo menos una vez la acción del ciclo, por lo menos una vez. Y eso lo podemos hacer con un ciclo que la condición la tenga al final, no al principio. Entonces ahorita vamos a aplicar el otro ciclo en donde la condición está al final, no está al principio. Como la condición está al final, primero ejecuta la acción y luego pregunta la condición. Si es verdadera, vuelve a hacer la acción y vuelve a preguntar. Y se va a salir cuando sea falsa. Pero, insisto, como la condición está al final, entonces la acción por lo menos la repite una vez. Y aquí la acción para nosotros va a ser pedir el divisor. Bueno, entonces vamos a... todo esto pues no nos va a servir, ¿verdad?
Voy a quitar todo esto de aquí. La idea sí nos sirve, pero la estamos implementando mal. Bueno, vamos a aplicar, antes de que haga la división, otro ciclo. Ahora sí es el tercer ciclo. Aquí se llama hacer. Ya vimos el para, ya hicimos un ejercicio del mientras. Ahora vamos a aplicar el hacer. El hacer, y en el puro dibujito, el símbolo, podemos apreciar, viene el algoritmo por aquí. Primero hace la acción y luego pregunta si es falso o verdadero. Así es que automáticamente va a ejecutar por lo menos una vez y aquí es donde le vamos a preguntar esto de la salida del divisor. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Aquí dice, viene el algoritmo y ejecuta el divisor, la entrada del divisor. Ya cuando lo hizo, va a preguntar. ¿Cuál sería la pregunta? Aquí es una condición también. ¿Cuál sería la pregunta? Yo le voy a preguntar al usuario el divisor mientras que. O sea, los if los fui agregando, ¿por qué? Porque el usuario me seguía dando 0, ¿no? En el divisor. O sea, mientras el usuario me dio un 0, yo le voy a seguir preguntando. Entonces, aquí la condición es mientras el divisor es igual a 0. Es una pregunta, no es una asignación. Viene aquí, pregunta por el divisor. Si es 0, vuelve a preguntar. Si es 0, vuelve a preguntar. Si es 0, vuelve a preguntar. Ahora sí, hasta que el usuario, a ver quién se cansa primero. El algoritmo no se va a cansar. Tal vez el usuario sí. Entonces ahora, está un poco exagerada la validación, ¿verdad? O sea, yo le voy a decir al usuario, no te vas a ir de aquí hasta que le pongas un número diferente 0. O no te vas a salir del algoritmo. Ahí está un poquito extremo la validación. Bueno, entonces vamos a primero a guardarlo. Lo voy a guardar como fd. Se va a llamar división hacer. Y bueno, pues vamos a ejecutarlo ahora sí. Con nuestro ejemplo. Dice, a ver, dividendo 257. Y luego, vean dónde vamos en el algoritmo. Le doy enter y va a entrar al ciclo. Ya entró. Me da la salida y me pregunta el divisor. Yo le voy a dar el 23. Como le voy a dar aquí 23, esto va a ser falso. ¿Divisor es igual a 0? No, va a ser falso y se va a salir y va a ser la división. ¿Sí? En cambio, si yo le digo dividendo 257 y luego le doy el divisor 0, aquí le estoy dando un 0, va a preguntar aquí, ¿divisor es 0? Va a ser verdadero y se va a regresar. Y le digo 0, ahora sí, hasta a ver quién se cansa primero. Ya le puedo dar todos los ceros que quiera. Mientras le siga dando 0, el ciclo va. Aquí no se nota, pero sí va caminando, ¿eh? No es que como es muy rápido no se nota. Pero sí va. Si fuera más lento, tal vez estaría parpadeando. No sé, a ver, vamos a ponerle ya otro valor aquí. Nada más vamos a hacerlo lento. Ahora le voy a decir 253 y luego le voy a poner un 0. 0. Y aquí sí se ve como entra y otra vez pide el 0. O sea, da la vuelta, ejecuta y cada vez que le dé 0, pues va a repetir porque la condición es verdadera. Y ya cuando le dé un número diferente de 0, puede ser hasta un negativo. O sea, no hay problema en dividir entre un negativo. Y ya hace la división, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy vimos ya el tercer tipo de ciclo de estructura repetitiva, el que tiene condición al final. Tampoco lleva contador, a veces lo intentamos implementar un contador por alguna situación, pero no de inicio, pues no lleva un contador, sino que se va a repetir mientras la condición es verdadera, pero la condición la pregunta al final, por lo tanto, por lo menos lo ejecuta una vez.
Y esa situación, pues, la aplicamos en diferentes contextos, ¿sí? Luego vamos a ver. Pero por lo pronto ahí le vamos a dejar.